Bueno, pues saludo con gusto a Robert Valencia, que está aquí para analizar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos después de esta jornada electoral del 3 de noviembre. Vaya momento que se vive, Robert. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, en el momento en que nos estén viendo, pues un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, viendo cosas como, por ejemplo, lo que CNN está informando en estas horas, que Donald Trump pues se va a enfrentar cuando deje el cargo de presidente por lo menos 6 demandas en términos judiciales. Ese es un componente que nos obliga a detenernos a pensar lo que viene en camino, pues para la política estadounidense con un personaje como Trump que va a tener que enfrentar esta circunstancia más su propia apuesta por desacreditar las elecciones 2020, que eso creo que nos queda claro al final de cuentas, es una apuesta política para una base electoral muy fuerte que tiene. Y bueno, pues algunos efectivamente pueden estar en sintonía con el presidente hablando de un gran fraude o de un robo de las elecciones, como lo ha planteado Donald Trump. Así que el análisis del momento es muy importante. ¿Cómo ves las cosas, Robert? Sí, como tú lo acabas de mencionar, y yo creo que aquí hay un punto muy importante que mencionar. Sí, evidentemente Donald Trump no ha dejado de ser Donald Trump. Su personalidad es un componente que hay que tener en cuenta aquí. Es un hombre que no le gusta perder y esa ha sido su filosofía durante toda su vida. Lo grave aquí realmente es el Partido Republicano, quien se ha demostrado, digamos, complaciente o permisivo con este tipo de comportamientos en detrimento de su propia imagen. Porque si hay algo que podríamos decir aquí es, si lo que ellos argumentan es que hubo de verdad un fraude, pues realmente fue un fraude mal hecho. Es más, hoy mismo algunas cadenas de televisión le dan el triunfo en Alaska y en Carolina del Norte a Donald Trump. Entonces, es triunfo cuando ganas, pero es fraude cuando vas perdiendo. Y ahí es, yo creo, uno de los puntos que vale la pena destacar, el hecho de que Mitch McConnell, de que Lindsey Graham, de que algunos republicanos sobresalientes, por decirlo de esta manera, le lleven digamos, no le lleven la contraria al presidente Trump, pues obviamente esto pone en entredicho la figura democrática de este país. Pero la verdad, se la va a tener que enfrentar Donald Trump más que, digamos, tarde que temprano. Y la fecha límite es el 8 de diciembre, cuando todos los estados de la Unión Americana entreguen sus certificados de elección. O sea que está corriendo contra el tiempo, pero también está corriendo contra la verdad, de que ya tiene que enfrentar la realidad de las cosas y que perdió las elecciones. Dime una cosa, Robert, sobre Joe Biden. Al final de cuentas, Joe Biden, salvo que ocurra algo verdaderamente extraordinario, bueno, pues es claro que va a ser el presidente de los Estados Unidos junto con Kamala Harris como su vicepresidenta. ¿Qué desafíos tan grandes tiene Biden y el gobierno estadounidense en un contexto como este? No solo en términos de una crispación política y social, sino en general, con una pandemia, con una economía trastocada. El paquete es grande. ¿Cómo ves a Biden frente a una situación de esta naturaleza? Bueno, indudablemente Joe Biden no ha perdido el tiempo y de hecho ya comenzó a crear su grupo de contención frente al coronavirus. Es decir, el presidente Biden entiende los retos que tiene por delante y es por eso que es tan perentorio que una organización como la Administración de Servicios Generales haga el proceso de transición, porque obviamente Joe Biden tiene que pasar y revisar una serie de documentos que deja la administración después de 4 años y el demorar ese permiso pues obviamente hace más difícil esa transición. ¿Todo por qué? Porque obviamente las personas que rodean a Donald Trump lo rodean y le llevan, no le quieren llevar la contraria. Es decir, esto es un tema de vanidad realmente, pero al grado de que perjudica a todos los estadounidenses. Pero el presidente electo pues no está perdiendo el tiempo y continúa en su proceso para, digamos, mejorar la economía, contener los efectos del coronavirus, pero lamentablemente en la situación en la que nos encontramos, pues hace más difícil la tarea realmente. Y eso es lo que yo creo que va a afectar de cierta manera a los republicanos. Es decir, el hecho de que prefieran jugar a la política y no reconocer los resultados, pues tiene dos caras. Una, obviamente no quieren enardecer a 70 millones de votantes que eligieron a Donald Trump, pero hay otra parte que también votó de manera apabullante
a Joe Biden, y eso habla también de la división que se encuentra en este país. Pero indudablemente yo creo que a pesar de que Joe Biden continúa en su tarea como presidente electo, pues este tipo de rencillas lo que hace es perjudicar al grueso de la población estadounidense. Bueno, tocas un tema principalísimo que es la polarización social, que es finalmente una sociedad, bueno, dividida a la hora de expresar su voto, cosa que es absolutamente democrático. Que haya una elección cerrada no tiene nada de extraordinario, es parte de la disputa en una democracia. Pero aquí el tema es el clima social, el contexto social que queda, y que al final de cuentas, bueno, si no se conduce con responsabilidad de los líderes políticos, eventualmente puede detonar circunstancias totalmente reprobables, totalmente preocupantes. No estoy invocando a nada, pero sí creo que hay que poner las cosas en esos términos. Una población, una sociedad que pueda, una parte de la sociedad que pueda creer genuinamente que les robaron las elecciones y que están frente a un gran fraude, bueno, puede comportarse de una cierta manera, sobre todo si el líder político, léase Donald Trump, los invita a manifestar su enojo de alguna manera. Pues esa expresión que uso se puede traducir en mil cosas. ¿Crees que llegue a esos puntos? Bueno, de hecho se está hablando de una marcha hacia Washington de estas personas que creen que se les está robando la elección de Donald Trump. Pero fíjate tú, Carmen, tú acabas de mencionar un punto muy importante, y es la división, la polarización que existe en este país. Indudablemente ha habido polarización, pero tenemos que analizarlo también desde un punto de grupos étnicos y de grupos raciales. ¿De dónde viene esta división? Pues de parte de las minorías no viene realmente. 60% de los hispanos votaron a favor de Biden, y ni hablar de los nativoamericanos. Por ejemplo, la nación Navajo en Arizona le dio el triunfo a Biden en ese estado con un bloque de votantes del 97%. 97% de ellos votaron 97. En contra. De 97% wow, votaron en contra de Donald Trump. Lo que es, sí. La división realmente la vemos es en los votantes blancos. Ahí es donde existe una gran división. Y la división la podemos ubicar entre personas que viven en los grupos urbanos y suburbanos, y en el campo. La división está, como lo hemos visto, en las ciudades y en los campos, en la parte rural donde todavía existe una base republicana bastante fuerte, y donde hay una base demócrata en las ciudades, como lo vimos, por ejemplo, en Pensilvania, donde la mayoría de los votos que llegaban de Filadelfia, de Pittsburgh, de Erie, estas ciudades, pues obviamente votaron a favor de Joe Biden, y ahí es donde está la división. Y cierro con esto. Yo creo que los demócratas van a tener que prestar mucha atención a lo que ocurre en el año 2024, porque esto no se va a quedar así. Obviamente los republicanos van a pelear en contra del voto por correo, van a poner infinidad de trabas para que muchos votantes, los cuales históricamente se les ha privado de sus derechos para votar, pues van a enfrentar nuevos obstáculos de aquí al 2024, donde posiblemente Donald Trump se vuelva a lanzar. Eso todavía está por verse, pero indudablemente lo que estamos viendo este año podría tener repercusiones graves, no solamente en el 2024, sino también en el 2022, cuando tengamos elecciones de medio término. Pues mucho de qué seguir hablando, Robert Valencia. Te aprecio que estés, como siempre, en el programa. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. A ti, Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchos ángulos, muchos elementos de análisis y de discusión que siguen abiertos y de los cuales, por supuesto, seguiremos hablando. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana.